año, para que cada producto de madera, celulosa o fibra textil que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Arauco, renovables para una vida mejor. Comunidadfeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9, te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Viernes 6 de diciembre, 9:05 de la mañana. Amanecimos además con un nuevo IPC, el IPC de noviembre, que ya lo vamos a comentar, pero antes los quiero saludar a todos los que nos están escuchando y nos están viendo por todos los canales, todas las plataformas, todos los espacios que tiene Radio La Clave. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, @Radio La Clave en X y en Instagram, también a través de LinkedIn, ver todos los capítulos, todas las entrevistas a través de YouTube y escuchar cada uno de los programas en nuestro podcast en Spotify. Y por supuesto, escucharnos en la 92.9 FM. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Están capacitados con el uso de plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llenar formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. ¿Conoces Bendito Residuo? Les cuento que es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, generando conciencia y responsabilidad social. Conoce más en www.benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Amanecemos con una UF en 38.324,11 pesos, con un dólar un pelito más bajo, va bajando de hecho, está en 969, casi 970, un poco más bajo con respecto al día de ayer. El euro 1.026,61 pesos y el cobre se está pegando una subida importante, está en 4,24 dólares la libra. Excelente noticia para nuestro país, porque el cobre es la billetera de Chile, como suele decirse. Con respecto a los petróleos, el Brent 71,47 dólares el barril y el WTI 67,71 dólares el barril. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Bueno, la inflación que acaba de aparecer por el Instituto Nacional de Estadísticas se alinea un poco con las expectativas, ¿no es cierto? Acumula un 4,7 en el año. Y esto porque el IPC de noviembre registró una variación mensual de 0,2%. Eso fueron las cifras, ¿no es cierto?, que entregó el Instituto Nacional de Estadística. Con esto acumula un 4,7% en el año y 4,2% a 12 meses respecto a la serie empalmada del índice. Importante, entre los productos básicos que componen la canasta, ¿qué cosas subieron? El pan, por ejemplo. El transporte aéreo internacional. También adquirir alimentos fuera del hogar, por ejemplo, en cafés o restaurantes. No se refiere tanto a los alimentos que tienen que ver con supermercados, sino lo que es un poco salir, a tomarse un café, a comer algo, también subió. Por otro lado, ¿qué bajó? La benzina. El transporte aéreo local también bajaron de precios. Esto con respecto a este IPC, vamos a estar hablando un poco sobre esto también el lunes, más en profundidad, qué significa, ¿no es cierto?, los efectos. Era un IPC bien esperado, ¿no es cierto?, y vamos a estar conversando esto el lunes con nuestra panelista Victoria Paz. Así que amanecimos con ese IPC del 0,2% en noviembre.
Por otro lado, el gobierno y el sector público acuerdan reajuste salarial del 4,8% nominal. Tras intensas negociaciones, el gobierno y los trabajadores públicos acordaron un reajuste salarial del 4,8% nominal, 4,1% en diciembre y 0,7% adicional en junio de 2025. Aunque los trabajadores consideran este incremento como un alza real del 0,7% con la inflación actualizada en noviembre en 4,2%, el ajuste real sería de 0,6%. Temas como estabilidad laboral y retiro aún siguen pendientes entre estas conversaciones. Por otro lado, en los ámbitos de la noticia económica, el informe de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento reveló un crecimiento bastante histórico del 100,3% en quiebras personales y un alza del 150,4% en renegociaciones, impulsado principalmente por los cambios legislativos que simplifican los procesos. En contraste, las liquidaciones de empresas cayeron un 44,5% en 2024, mientras que las reorganizaciones crecieron un 27%. Todo esto refleja un cambio cultural hacia la preservación de operaciones. Bueno, vámonos ya con nuestro entrevistado en este día viernes. Por fin es viernes en este país y en todo el mundo. Bueno, no en todas partes, sí. Puede que en alguna parte no. Estamos en estudio de Radio La Clave con Fernando Saavedra, abogado tributario y CEO de Fer Consultor. Fernando, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás llegando al viernes? Bien, contento. ¿Sí? Igual que todos, sí, esperando el viernes. Yo digo siempre que hay dos formas de llegar el viernes, derretido o empilado. Depende también de los panoramas que uno tenga para el mismo viernes o el fin de semana. Sí. Así que tú llegas empilado. Empilado, sí, bien. Qué bueno, eso es la idea de este programa y de todos los programas de la mañana en Radio La Clave, subir el ánimo también. Bien, ese es el espíritu. Oye, pero vámonos a materia, ¿no es cierto? Un poco aprobada la ley de presupuesto 2025, el gobierno estaría en planes de presentar antes del término, ¿no es cierto?, del año legislativo la reforma del impuesto de la renta. Proyecto que tendría, entre otras medidas, rebajar el impuesto de primera categoría de un 27 a un 25%, entre otros temas, ¿no es cierto? Aunque claramente en la reunión de la industria de la SOFOFA, el sector empresarial pidió un 23%, ¿no es cierto? Así es. El gobierno insiste en el 25%. De hecho, Marcel dijo, si queremos hacer una reforma pro crecimiento del impuesto a la renta, aquellas cosas que involucran una menor recaudación, como la disminución de la tasa de impuesto de primera categoría o como los incentivos a la inversión, tienen que ser compensados con algo que aumente la recaudación. Y eso, por lo menos, en el planteamiento nuestro, es la tributación de personas que ganan más allá de 6 millones de pesos al mes. ¿Y por qué digo eso? Porque además todo esto está mezclado con esta parte, ¿no es cierto?, que lo vimos hace unos días atrás, que justamente la idea también es subirle impuestos a ciertos rangos de sueldo o de ganancias de las personas. Hay varias cosas que están pasando ahí, ¿no es cierto? Y justamente lo que queríamos conversar contigo un poco a partir de todos los números que entregó Hacienda, ¿no es cierto? Queremos enfocarnos en las MIPYMES, ¿no es cierto? Ok. Esa es un poco la idea. Y antes de eso, quería que nos pudieras comentar un poco qué es lo que es Fer Consultor para que la gente conozca también dónde tú estás trabajando. Perfecto, ok. Bueno, Fer Consultor es una consultora que ya lleva más de 20 años, orientada a los emprendedores, precisamente apoyarlos en todas estas áreas que son difíciles para el emprendedor, porque el emprendedor en el fondo, como digo yo, es circo chamorro. Claro. Tiene que tirar el córner y cabecear, entonces de verdad que es complejo el mundo del emprendedor. Se habla harto de ayudas para el emprendedor, pero en la práctica, sobre todo aquí lo que vamos a hablar, que es el tema tributario, un principio básico que debería ser simple, lo menos que hay es simplicidad, que es un principio de la tributación. Entonces ahí nos encontramos, uno le dice, oye cliente, ¿y tú qué régimen eres? No tengo idea. Bueno, claro. Precisamente a eso ayudamos al cliente, a orientarlo, saber dónde está, ayudarle con su contabilidad, con los temas de las remuneraciones y con temas legales. Ya, a ver, primero vamos un poco decodificando, porque esa es la idea de Clave Morse. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los sistemas tributarios actuales que pueden elegir las MIPYMES en Chile, en general? Las pymes, las MIPYMES. Sí. Un barrido muy rápido. Tenemos 3 regímenes de tributación regla general, el 14A, que para la gran empresa, que es lo que hoy día se discute, el 27 al 25. Claro. Después tenemos el 14D3 o el régimen general, que hoy día tiene una tasa del 12.5, entendiendo que la regla general es un 25. Claro. ¿Ya?
Y o sea, la mitad. La mitad, efectivamente. Y el 14 de 8 o régimen transparente, ese no paga impuesto de primera. ¿Ya? Pero ahí, bueno, en la medida que vamos conversando, esos son los 3 regímenes hoy día que hay y que hay que tener en consideración. Ya. En general, las MIPYME y las pymes, bueno, tú decías que les costaba un poco, a veces no sabían de esto, pero en general, ¿hay conocimiento de esto? ¿En qué nivel parte el conocimiento o hay bastante desconocimiento en un gran porcentaje de este tipo de empresas? Mira, si yo tuviera que poner número, yo te diría que el 80% de los emprendedores no saben qué régimen tributario está. O sea, de 10 personas que le pregunto, 2 me dan la respuesta. Ya, ¿y cómo lo resuelven entonces en el día a día? Bueno, ahí efectivamente hay que tener profesionales que lo apoyen, claro. ¿Te fijas? Porque lamentablemente hay poca educación en esto también. Hoy día tú, si bien es cierto, en las redes sociales está tapado de información. Por ejemplo, ayer mismo, que yo pertenezco a grupos que son membresía, veía información de un término de giro y había información que era del término de giro cuando era el 14 o sea, una cuestión totalmente desfasada y que estaba en ese minuto como la información para llevar un procedimiento a cabo. Uh-huh. Imagínate, eran un grupo donde son expertos en materia tributaria, pero no habían reparado en esos detalles. Claro. Y bueno, y eso pasa mucho. Entonces, la única manera, hay que estarse informando y tú ves que los cambios, qué código tributario, qué renta, qué IVA, y así nos vamos. Y además, por cada gobierno turno, cada gobierno saca sus propias normas, y esto ya lo de Bachelet 1, que es así. Claro, y además sabemos que especialmente este gobierno y este año estaban habiendo modificaciones al Servicio de Impuestos Internos muy fuertes para lograr mayor recaudación, y mucha gente ha visto, digamos, correos electrónicos que nunca te llegaban, que está bien, digamos, pero ha habido una presión muy fuerte, ¿no es cierto?, sí, por el tema de poder ver diferentes alternativas para recaudar más impuestos. Ya, ahora, ¿cuáles son las modificaciones que está proponiendo Hacienda justamente para todo lo que es la carga tributaria para las MIPYME? A ver, mira, es bien interesante hoy día lo que se plantea, y entendiendo que hoy día el régimen general es este famoso 14D3 que paga esta tasa del 12.5, hoy día lo que dice Hacienda, ¿sabe qué? Vamos a simplificarle la vida al empresario y queremos que el actual régimen de transparencia, ese sea su régimen general, uh-huh, ¿ya? Lo cual podría ser interesante desde el punto de vista de decir, no pague impuesto primera, es verdad. Pero aquí tenemos que empezar a contar las cosas por lo claro, porque al final del día a mí me parece súper bien, pero en la medida que transparentemos las cosas. Uh-huh. Porque dentro la letra chica hay que entender que el 14 de 8, régimen transparente, no paga impuesto, uh-huh, la empresa. Perdón que interrumpa. Cuando hablas de ese régimen y del siguiente, ¿de cuántos montos de facturación anual estamos hablando, más o menos, para entender? Ya, mira, para estar en esos regímenes estamos hablando hasta 75.000 UF. Ya. O sea, estás hablando hasta 2.800 millones de pesos. Ya. Pero aquí hay que distinguir. A una empresa, cuando está partiendo, le puede convenir un régimen de transparencia. ¿Por qué? Porque tiene ventas pequeñas y hay que entender que ese régimen, como no paga impuesto de primera, pero la utilidad, los socios tienen que pagar el 100%, retiren o no retiren. Entonces, ese es un tremendo detalle, porque cuando una empresa, imagínate, tú me decís cuáles son los topes, si yo te digo que son hasta 78.000 y tiene una utilidad importante, o sea, todo eso se va a ir a su global complementario, o sea, quedaste en el tope del global de una. Entonces, ahí es donde hay que poner ojo. Entonces, si bien es cierto, claro, ¿cuáles son las monedas de cambio? Puedes tener una contabilidad simplificada, claro, por regla general. Aquí quiero hacer un paréntesis también, porque el llevar una contabilidad, también hay un mal concepto en la contabilidad. La contabilidad, lamentablemente, no tiene la ponderación, porque la contabilidad es una herramienta para la toma de decisiones. La contabilidad es lo que te permite saber cuánto tus cuentas por cobrar, tus cuentas por pagar, tener un flujo de caja. Las empresas no quiebran, que recién tú estabas hablando del tema de las quiebras. Sí. Las empresas no quiebran por venta, quiebran por flujo de caja. Flujo de caja que en las pymes, por lo general, siempre es bastante malena el tema del flujo. Entonces ahí es súper importante tener estas herramientas. No basta tener solo una planilla de Excel con tu ingreso e egreso, que finalmente es la contabilidad simplificada en simple, para el que nos está escuchando, sino que además hay que ir haciendo una gestión. Ahora, vamos a salir un poquito de esto, pero ¿qué herramientas? Hoy día existen herramientas justamente para que las MIPYME y las pymes puedan simplificar todo esto de la contabilidad, independientemente que a lo mejor tengan un contador, ¿no es cierto? Pero ¿hay herramientas que simplifiquen el tema como era hace 10 años atrás, por ejemplo, y conversen con los requisitos que pide el Servicio de Impuestos Internos?
Mira, es interesante esa pregunta porque, por ejemplo, hoy tú tienes la plataforma del Servicio de Impuesto Interno, que es la facturación electrónica, sí, ¿cierto? Sí. Pero, por ejemplo, esa misma plataforma, mira, a nosotros nos pasa, lo llevo al ejemplo, nosotros que tenemos servicios mensuales, por ejemplo, tenemos que salir del servicio de esa plataforma y irnos a un sistema de facturación electrónica automático. Uh-huh. Si tú tenías un sistema que todos los meses igual, no podés estar todo un día dedicándote a hacer factura, que es una pega súper operativa y que la puedes automatizar. Ahí, por ejemplo, faltan herramientas de automatización que permite que sea mucho más eficiente. Entonces, ahora cuando tú me dices, oye, ¿qué herramientas hay? Bueno, los sistemas RP que antiguamente valían mucho dinero, sí, hoy día por una cuota mínima puedes hacerlo. El problema es que hay que alimentarlo, ese sistema. Claro. Y ahí es donde se falla, porque como el emprendedor está haciendo la operación, está vendiendo, está dando servicio al cliente, está yendo al banco, está buscando un crédito, ¿en qué minuto empieza a ingresar la información? Claro. Oye, todos estos cambios que estaban proponiendo Hacienda para este segmento, ¿cómo está siendo tomado un poco por el sector, por los gremios también de las MIPYME en general? No sé si tú tienes alguna idea de esa percepción que hay y qué cosas a lo mejor están solicitando dentro, porque claro, son gremios además que no tienen la fuerza de un SOFOFA o de una CPC o de los gremios, pero son gremios importantes y que emplean mucha gente. Y yo sé que muchos de esas empresas también y de esos empresarios nos están escuchando, entonces ¿qué cosas están solicitando? ¿Cómo están de alguna forma presionando o tratando de ver cómo conversar también con el gobierno por estos cambios? A ver, bueno, de partida, hoy día es importante, llevemos estos números. Hoy día cuando hablamos de empresas, el 2,8% de empresas en este país son grandes empresas. El resto son todas pymes. Uh-huh. ¿Ya? Y en esas, y medianas, estamos hablando de un 8,2, o sea, para poner los números, o sea, de 100 empresas, 3 son grandes, 8 son medianas, claro, y el resto, o sea, estamos hablando de 89 empresas, serían pequeñas empresas. ¿Ya? Entonces, efectivamente, ahí falta fuerza. Ahora, cuando, por ejemplo, porque nada es gratis en esta vida, entonces el ministro dijo, perfecto, yo les bajo la tasa a la gran empresa del 27 al 25, pero yo los recursos tengo que sacarlo de alguna parte. Claro, que lo dijo, claro. Entonces, bueno, tendrá entonces que los tramos, que está el que gana más de 6 millones, y por ahí está entre 4 millones y medio, sí, que es el tramo finalmente que paga 23%, claro, subirlo un 23 o un 26. Y el tramo siguiente también hacer una subida, porque al final, ¿qué estamos diciendo? La persona que gana más, paga más. Bueno, eso por el tema de justicia tributaria es así, ¿ya? Y está bien al final del día, si entendemos que hoy día cada vez es un país que estamos envejeciendo, por lo tanto se necesitan mayores recursos para poder en el fondo satisfacer las demandas del Estado. Es una realidad. Pero ahí lo importante es, por eso yo creo que es súper relevante indicarle al emprendedor, ¿sabéis qué? Realmente no te conviene el régimen que está planteando el gobierno ahí. Porque con eso indirectamente te lleva a que vas a tener que tributar, y si se sube el impuesto a las personas, o en este caso a los socios, claro, bueno, ahí va a terminar gatillando la tributación, ¿te fijáis? Claro. Eso a mí es lo que no me gusta del punto de vista que encuentro que es poco claro para decir esto, ¿te fijáis? A la gente hay que contarle la firme, ¿hay que pagar impuestos? Sí, pero de esta manera. Pero no lo llevemos en un régimen que decimos que es más conveniente, porque no lo es. Hay que entenderlo, que cuando estáis partiendo es conveniente, claro, pero después te conviene, como lo hace la gran empresa, que en el fondo tributa, es la medida que hace su retiro. El régimen 14 el D3, el actual régimen general, ese te permite que tú retires de manera voluntaria. Entonces, pero no estás obligado. Y eso es lo que se quiere en el fondo forzar con este nuevo régimen, o por lo menos lo que se plantea como una gran solución. Ahora, esta propuesta, ¿no es cierto? Este nuevo régimen, de alguna forma, ¿podría beneficiar a algunos sectores de MIPYME con respecto a otros? ¿O en general podría ser, según tu punto de vista, una complicación? O sea, en el fondo, hay algunos tipos de industrias, tipos de sectores que a lo mejor les conviene más. A ver, vuelvo a insistir, la empresa que está partiendo le conviene. Claro. Yo de hecho, pero le conviene, y también ahí hay que hacer un distingo, y volvemos también a enlazar todas estas herramientas, porque, por ejemplo, uno de los temas, tenéis contabilidad simplificada. ¿Y qué es lo que es la contabilidad simplificada? Que está ahí en el fondo liderado ya el libro diario, libro mayor, balance, todas estas obligaciones que tiene una gran empresa. Pero también lo estamos diciendo que son herramientas. Esto es como que fueras manejando un auto y no tuvieras el panel para saber, oye, ¿cuánta benzina te queda? Claro. No podías ir a ciega. Entonces, acá es exactamente lo que pasa en la contabilidad. Y en materia de impuestos y con los emprendedores. Entonces, claro, si bien es cierto,
Yo uso un sistema simplificado, pero en la práctica pierdo control. Y eso justamente es lo que tenemos que enseñarle al emprendedor, a cómo controlar su negocio, cómo gestionar su negocio. Porque al final del día, si no, volvemos a pasar que terminé muchas veces gastando más, no tenía un presupuesto, no tenía una estrategia, no tengo un flujo de caja, no tengo control de mis cuentas por cobrar, por pagar y por cobrar, y bueno, y generan todos estos problemas. Y por ende no puedo pagar los impuestos. Claro. Ese es el mayor problema. Claro, tal cual. Estamos hablando con, perdón, aquí se me perdió la pauta, Fernando Saavedra, abogado tributario y CEO de Fair Consultor, ¿no es cierto?, sobre estos cambios propuestos en el sistema tributario y cómo afectan principalmente al sector de las pymes. En eso nos estamos enfocando, ¿no es cierto? Cuéntame un poquito cuál es la importancia, qué tan relevantes son los incentivos fiscales en este régimen tributario para promover el crecimiento y formalización de la pyme. Bueno, hoy día se habla de los monotributos. Eso me parece interesante, porque en el fondo tú vas a pagar... A ver, ¿cuál es la propuesta? Hoy día lo que se busca es formalizar. Recordemos que reciente venimos saliendo de un proyecto de cumplimiento tributario que lo que busca, y que hay una gran cantidad de informales que se formalicen, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que se dice? Usted, si vende menos o hasta 1.800 UF, que son como 56 millones de pesos, claro, usted va a pagar en el fondo una UTM, ¿ya?, por los primeros 12 meses. Eso va a equivaler a IVA y a renta. Es una buena alternativa al punto de vista que se quiera formalizar. Segundo año también tiene un tope que es hasta las 2.400 UF. Si pasa, en el fondo tienes que pagar el IVA del 19% y la renta, el impuesto que corresponda. Bueno, ahí entonces también es súper importante, porque imagínate, es como lo que hablábamos al comienzo. Hoy día tengo una tasa rebajada del 12.5, que es la mitad. La mitad, exactamente. Y ya hoy día, imagínate, se dice, chuta, pero es mucho. Imagínate a alguien que está pagando un UTM, 38.200 pesos. Dice, uy, con eso ya cubrí IVA y cubrí renta. Pero después, no sé, esa misma empresa vende, no sé, 1 millón, ya no va a ser, va a tener que pagar, y si no tiene compra, pues piensa tú en una empresa de servicios que no hay un IVA crédito para poder descargar, no sé, tengo que pagar 190.000 pesos. Chuta, ahí se me empieza, y si ya vendiste 10, tengo que pagar 1.9 millones. Y ese es el problema que tiene la pyme. Si el problema de la pyme es que además, como le presta servicio a empresas grandes, las grandes también no pagan de manera oportuna. Que también algún minuto hubo una ley que sí, el que quiera aprovechar el IVA, que a lo menos pague el IVA a quien le está prestando el servicio. Hoy día el pyme tiene ese gran problema. Es en el fondo, es un agente de crédito para la gran empresa. Terminan estrujando al emprendedor, ¿te fijáis? Y no pagan el IVA, y entonces ¿cómo paga ese contribuyente el impuesto? No tiene para hacerlo, no le da la caja. Entonces, entre pagar el IVA, pagar las imposiciones, pagar los sueldos, termináis pagando sueldo, imposiciones y al último el IVA. Y por eso hoy día hay tanta deuda tributaria. ¿Cuáles son los próximos pasos dentro de toda la propuesta que está haciendo el gobierno, ¿no es cierto? Principalmente con respecto a lo que es la pyme. ¿Qué es lo que viene en adelante? Porque la idea es que o sea, ojalá que quede todo zanjado en este año legislativo, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿cómo ves tú que se logre eso? ¿O ya tenemos que pasar al próximo año? ¿Cuáles son las cosas que vienen en el roadmap? Yo creo que esto de partida va a pasar el próximo año, derechamente. O sea, si pensamos un poco cómo se han ido dando las propuestas de este gobierno, no ha sido fácil poder avanzar en los proyectos tributarios. Vimos todo lo que pasó con el tema del cumplimiento tributario, fue de largo aliento. Y acá, ahora claro, ¿cuál es la moneda de cambio para apurar este tema que hay que resolverlo antes de... para la renta en el fondo que voy a tener pensando ya en una T 2026? Porque si no, a contar de enero, el impuesto que va a tener que pagar esa empresa, que es pyme, es un 25%. Claro. Entonces ahí hay una moneda de presión donde hay que buscar consenso. ¿Y los temas políticos influyen aquí también en ese aspecto? Pucha, lamentablemente todo el rato. Entonces ahí el amigo emprendedor que hoy día nos escucha dice, oye viejo, si al final del día quien esté en este gobierno turno, olvidándonos de los colores políticos, yo tengo que seguir igual funcionando. Yo el mes parte y yo ya tengo el costo de todo, sueldo, maquinaria, arriendo que tiene, no sé. Entonces eso es lo complejo, esa es la realidad que vive el pyme, ¿te fijáis? Entonces ahí dice, bueno, ahí ¿quién me ayuda? Tú delante de preguntar los incentivos, claro, hay incentivos para inversión, ponte tú inversión y desarrollo, investigación y desarrollo. Chuta, pero el pyme, ¿qué investigación y desarrollo? Pues si al final del día ni siquiera tiene capital de trabajo para partir. La realidad del pyme en nuestro país es una realidad súper compleja. Entonces, en términos estadísticas de INE,
tú tienes que pensar que del 100%, 75% son empleados, el 25% son emprendedores. De ese 25%, entonces la mitad estaría formales y los otros están informales, que precisamente es lo que está arrastrando este nuevo proyecto de cumplimiento tributario que hay que cumplir. Y eso está bien, ¿te fijas? Pero tenemos que darle los espacios para que funcione. O sea, si teníais un 10 de impuesto, por ejemplo, primera, no podéis pretender ahora llegar al 25. El 17, algunos hablan, ya igual sigue siendo harto, que es un poco lo que había antes de en algún minuto tuvimos esa tasa, ¿te fijáis? Oye, súper interesante, Fernando, se nos pasó el tiempo volando. ¿Eh? Oye, de verdad, sí, muy rápido. Me hubiera encantado seguir conversando este tema, así que te vamos a invitar otro día, porque es un tema que le interesan a gran parte también de nuestros auditores, lo que nos están viendo. Fernando Saavedra, abogado tributario y CEO de Fer Consultor, sobre estas propuestas, ¿no es cierto?, las propuestas tributarias que principalmente están enfocadas en lo que son las MIPYME y las pymes. Así que gracias por acompañarnos en Clave Morse, que tengas un buen viernes y un excelente fin de semana. Igualmente, muchas gracias a todos los que nos escuchan, así que igual buen fin de semana para todos. Oye, te invito a ti y a todos los que nos están escuchando y viendo en Radio La Clave, que se queden acá, ¿no es cierto?, porque justamente nos vamos a meter a otro tema completamente diferente, más global, que tiene que ver con el Bitcoin, que llegó a niveles históricos y los efectos, ¿no es cierto? Que también tributan, ojo con eso. Ah, ¿también tributan? También tributan, sí, señor. Ah, ya, pero tributan aquí en Chile. Sí. Mira. Sí. Ya. Ahí para tema también. Ya, para tema. Ya, listo. Gracias, chao. Listo, chao.